en una encrucijada después de que mi esposa me engañara. Hace 6 meses, mi vida dio un giro inesperado. Mi esposa, 38 años, y yo, 42 años, habíamos tenido una relación bastante estable, al menos eso pensaba yo. Habíamos formado una familia con nuestra hija, y, aunque, como todas las parejas, teníamos nuestras diferencias, siempre creí que los superábamos juntos. Los altibajos eran normales, pero estábamos construyendo algo sólido. Yo trabajaba muchas horas, y ella también tenía un empleo exigente, por lo que el tiempo juntos no era tan frecuente como hubiésemos querido. Sin embargo, nunca imaginé que nuestra vida juntos llegaría a este punto tan devastador. Un día, hace 6 meses, después de un día largo de trabajo, llegué a casa y la encontré en el sofá, mirando el teléfono con una expresión que me pareció extraña. No pude identificar qué exactamente me inquietaba, pero había algo en su mirada que me hizo pensar que algo no iba bien. Ella me invitó a sentarme junto a ella, algo que normalmente me habría parecido una invitación tranquila a compartir el día, pero esa tarde, todo lo que sentí fue un nudo en el estómago. Fue entonces cuando, con la voz quebrada y mirando hacia el suelo, me contó lo que había estado ocultando durante meses. Me dijo que había tenido una aventura con un compañero de trabajo. Fue un golpe al corazón, una sensación que no sabía cómo manejar. Las palabras salieron de su boca, pero mi mente se negó a procesarlas de inmediato. Estaba atónito. ¿Cómo había podido llegar a esto? Mi esposa, la mujer con la que había compartido tantos momentos importantes de mi vida, me había traicionado de esa manera. Aunque las palabras me daban vueltas en la cabeza, no podía encontrar una respuesta que me hiciera sentido. Mi primer impulso fue el de reaccionar de forma inmediata y visceral. Grité, le pedí que se fuera de la casa y comencé a pensar en iniciar los trámites de divorcio. Pero luego, algo me hizo detenerme. Pensé en nuestra hija. Ella no tenía la culpa de lo que estaba ocurriendo. La idea de destruir la familia que habíamos construido me dejó sin aliento. No solo pensé en el daño emocional que esto le causaría, sino también en las consecuencias prácticas. ¿Cómo manejaríamos las finanzas? ¿Qué haríamos con la casa? ¿Sería posible seguir adelante con una separación sin destruir todo lo que habíamos sido como familia? A pesar de la ira que sentía, me di cuenta de que debía pensar con claridad. Durante los días siguientes, mis emociones fueron un torbellino. No sabía si lo que debía hacer era cortar por completo con todo, dejándolo atrás y empezar de nuevo, o intentar salvar lo que quedaba de nuestra relación. Sentía una mezcla de odio y tristeza, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en todos los años que habíamos pasado juntos, en los buenos recuerdos que aún compartíamos. Me costaba mucho mirarla a los ojos, me dolía, pero tratamos de hablar, de intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Ella me aseguró que se arrepentía profundamente, pero las palabras no lograban calmar el dolor. La imagen de su traición seguía apareciendo en mi mente, y no lograba entender cómo había llegado a este punto. Lo peor de todo fue enterarme de que su aventura había sido con un compañero de trabajo, alguien que parecía ser cercano a ella durante años. Cuando comenzaron a circular rumores sobre su relación, él fue reasignado a otro departamento, pero eso no fue suficiente para mí. Aunque recibió una reprimenda verbal por parte de su supervisor, nunca sufrió una sanción real, y eso me dejaba con más preguntas que respuestas. Lo que más me dolía era el hecho de que su relación había sido tan imprudente, que se veían en secreto, aprovechando horas extrañas, cuando yo estaba trabajando y confiando en que todo estaba bien en casa. Con el tiempo, comencé a notar comportamientos extraños en ella. Llegadas tarde sin razón aparente, excusas sobre el trabajo, o incluso sobre estar haciendo ejercicio o con una amiga. Todo parecía más y más sospechoso, y algo dentro de mí me decía que no todo era como lo había pintado. Una tarde, sin poder más, le pregunté directamente sobre su comportamiento. Me miró sorprendida, y con una mezcla de desdén y defensa, negó todo rotundamente. Me dijo que estaba siendo paranoico, que todo estaba bien. Pero mi intuición nunca me falló, y no pude dejar de preguntarme si realmente estaba ciego ante la situación. Después de una semana llena de noches de insomnio, decidí hablar con ella de nuevo. Le dejé claro que no podríamos seguir adelante si no cortaba cualquier tipo de contacto con él, de cualquier forma. Necesitaba que fuera definitivo,
sin llamadas, sin mensajes, sin redes sociales, sin ningún tipo de contacto. Al principio, lo creí, pensé que realmente iba a cambiar, pero pronto descubrí que me había equivocado. Había vuelto a contactarlo, sin que yo lo supiera, y cuando me enteré, me sentí devastado. No solo me había traicionado una vez, sino que había roto su promesa de nunca volver a hacerlo. El compañero, por su parte, estaba igualmente atrapado en su propio dilema. Él también estaba casado y tenía hijos. Aunque parecía que no tenía intenciones de dejar a su familia, la relación con mi esposa continuaba, y ellos seguían viéndose a escondidas. Él nunca estuvo dispuesto a dar el paso de formalizar nada, y aunque su relación con ella parecía no tener futuro, eso no le impedía seguir adelante con el engaño. Cuando supe que se habían visto de nuevo, sentí que algo se rompía en mi interior. Ella me decía que no había sido más que un beso, pero me costaba creerle. Sabía que me estaba mintiendo, y mi confianza en ella ya no existía. En ese momento, decidí revisar su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Fue un acto de desesperación, pero sentí que ya no tenía nada que perder. Al revisar sus mensajes, encontré pruebas claras de su engaño. No cubrió sus huellas tan bien como pensaba, y descubrí más de lo que me imaginaba. Cada mensaje, cada palabra, cada detalle fue un golpe al corazón. Sentí una mezcla de dolor, rabia y traición. Fue un momento de revelación, pero también de profundo sufrimiento. Pensé en ir directamente con su esposo, quizás esa sería la única forma de que todo esto tuviera algún tipo de sentido, de alguna manera. Pero pronto me di cuenta de que en nuestra comunidad, las noticias corren rápido, y alguien ya se lo había contado. Yo no lo había hecho, porque respetaba su situación, aunque sabía que tarde o temprano él también tendría que enfrentar la verdad. En ese momento, sentí que debía centrarme en mi futuro y en el de mi hija. Quería buscar asesoría legal para entender qué opciones tenía y cómo podría seguir adelante con mi vida. Ahora, mientras me encuentro en esta encrucijada, me pregunto si mis acciones han sido las correctas. En mi opinión, una vez que alguien engaña, pierde el derecho a la privacidad. ¿Acaso no es una forma de reconstruir la confianza revisar su teléfono y redes sociales? ¿Debería haber cortado todo desde el principio cuando descubrí su infidelidad, o estaba siendo demasiado indulgente al intentar salvar lo que quedaba de nuestra relación? A veces siento que me estoy perdiendo a mí mismo, tratando de hacer lo correcto para nuestra hija, pero no sé si esto es algo que realmente puedo perdonar.